Delta a través de RPP, La Voz de todo el Perú. Y bueno, hemos estado dando cuenta en los últimos días, desde el cambio del gabinete, que parece que en términos económicos tuvo un efecto al menos estabilizador en el tema del dólar, también la oficialización que demoró tanto del presidente del Banco Central de Reserva. Ya se sabe cuáles son los miembros del directorio que esperan ser ratificados en el BCR de parte del Ejecutivo, todavía no del Congreso, pero todo eso ha ayudado. Estamos con el exministro de Economía, Alfredo Torne, para hablar eventualmente no solamente del impacto inmediato, que esto puede de alguna manera ser saludable para cierta estabilidad dentro del ámbito económico, sino en proyección. ¿Cómo está, Alfredo? Bienvenido. Buenos días, Mónica. Buenos días, Fernando. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Podemos esperar, Alfredo, que esta baja al dólar puede estabilizarse, ser permanente. ¿Por qué todavía, y esa es la pregunta que mucha gente se hace cuando va al mercado, no se refleja esta baja considerable en los últimos días en los productos de primera necesidad que subieron tanto? O sea, es decir, primero un poco, la vedette es el dólar y esto nos ha generado alguna respuesta. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que ciertamente han habido noticias positivas, pero creo que también han habido decisiones de política muy importantes que han hecho que el dólar llegue donde está. Para empezar, el Banco Central ha vendido una buena cantidad de dólares. Todos aquellos que querían sacar sus dólares, prácticamente el Banco Central se los ha entregado, cosa que no ha pasado en otros países. Y en segundo lugar, pues ha subido su tasa de interés de una manera muy fuerte, casi la más fuerte que ha habido en la historia del Banco Central. ¿Y esto cómo impacta? ¿Cómo podríamos entender? Es decir, la decisión que ha tomado, aparte de la compra de dólares para tratar de que no se dispare, y por el otro lado el incremento de la tasa de interés. Eso va a dos grupos distintos de compradores de dólares. Sí. La venta de dólares va a aquel que por preocupación o simplemente porque querían tener dólares, pues iba a la ventanilla del banco y compraba sus dólares, o iba a la calle y compraba sus dólares. Correcto. Eso ha hecho que el Banco Central pues acomode esa mayor oferta por dólares y estabilizó el tipo de cambio. Creo que han sido más de 15,000 millones de dólares. Sí. Y también muchas personas fueron directamente al banco y retiraron sus dólares. Sí. Eso se ve, y lo sacaron del país eventualmente. Exacto, eso se ve en la reducción del encaje que hay en el Banco Central. El tema de la subida de tasa de interés va más hacia los especuladores. Un especulador, ¿qué es lo que hace? Usualmente se presta en soles a una tasa muy baja y va y compra dólares esperando pues que el dólar suba. A la hora de que el Banco Central sube su tasa de casi más de un punto 25%, lo que hace es que le hace más cara. O sea, ya no le es negocio. Ya no le es negocio. Correcto. Le quitan el negocio, ¿no? Entonces, el Banco Central, yo diría que de manera cuidadosa ha empezado a enfrentar las distintas demandas de dólares y las ha contenido, y eso creo que hay que tomarlo en cuenta. El hecho de que hoy día esté en 3.95 significa no que no hayan demandas por dólares, sino que gran parte de la demanda ya el Banco Central la enfrentó vendiendo dólares, ¿no? Ahora, vayamos el tema político, que creo que es el que más les interesa. Yo pienso que sí ha habido un cambio. El premier Bellido era una persona muy complicada, le daba muchos problemas al gobierno y representaba el ala radical dentro de la izquierda. Mirta Vázquez representa, o queremos pensar que representa, una versión de izquierda más moderada. Y los mercados lo que están haciendo es que le están dando el beneficio de la duda. Todavía no sabemos qué es lo que va a suceder. Hoy día Perú Libre ha sacado un comunicado diciendo que no le va a dar el voto de confianza. Los mercados probablemente tomen eso como una noticia positiva, pero la prueba es la gestión, ¿no? La gestión significa el manejo de la economía, si logra hacer que la economía crezca, si logra mayor estabilidad, por ejemplo, los temas de la Asamblea Constituyente, si las reformas constitucionales se hacen por la vía congresal y por la vía
que están escritas en la Constitución, pues eso yo pienso que haría que los mercados se calmen, ¿no? Señor Thorne, ¿y qué podemos prever sobre el impacto del descenso del dólar respecto a los precios en el Perú? Puesto que hay siempre un cierto tiempo en el impacto de lo uno sobre lo otro, ¿no? A ver, yo pienso que siempre lo hemos dicho, han habido dos factores que están detrás de la subida de precios. Factores internacionales, los precios del gas, precios de los alimentos, que han subido por razones internacionales, es decir, estamos en una economía global que está creciendo muy rápido y de hecho ha generado muchas demandas por no solamente alimentos, sino también la gasolina, etcétera, una serie de productos. Y el otro es el tema del dólar. El dólar, yo creo que hay que decirlo con toda claridad, solamente se ha estabilizado. Eso no significa que a raíz de que el dólar llegue a 3.95, los precios van a bajar. O sea, hemos pasado, si bien lo podemos ver en las estadísticas como un cambio importante, pero hemos pasado de 4.10 a 4. Eso no significa que las personas que vayan a fijar sus precios vayan a reducirlas inmediatamente. Sí hay ajustes automáticos, como por ejemplo los precios de electricidad y otros precios que sí están indexados al tipo de cambio, y esos podrían regresar, pero no van a regresar de una manera significativa. Creo que va a ser muy pequeño el cambio que vamos a ver en los precios. En la inflación, yo pienso que coincido con el Banco Central, que de aquí a 12 meses sí vamos a ver a la inflación entrando al rango meta del Banco Central, que es máxima, una inflación máxima de 3%. ¿Por qué? Porque de aquí a 12 meses vamos a comparar la inflación de ese entonces con la inflación muy alta ahora. Entonces, en términos comparativos, es decir, en tasa porcentual, pues vamos a ver que la inflación sí se va a moderar, ¿no? Es probable la posibilidad, señor Thorne, lo manifestó en su momento el presidente del BCR, Julio Velarde, de que a raíz justamente de, diremos, este clima de calma política que hay tras el cambio de gabinete, el dólar pueda llegar a los niveles de 3.60, ¿no?, como estaba hace un par de meses aproximadamente. Repito, esto lo manifestó el propio presidente del BCR. Un estimado, no sé si usted comparte esa posibilidad, si se pueden presentar los factores para ello. Y yo creo que sí, o sea, creo que esa posibilidad se abre. Si el gobierno de Mirta Vázquez es un gobierno, yo diría, de izquierda moderada, que empiece a apoyar a la minería, empiece a apoyar a los grandes proyectos de infraestructura y empiece a buscar una cierta relación positiva entre el sector privado y el sector público, yo diría que sí, hay muchos proyectos mineros que están por salir, más de 60.000 millones. Lamentablemente a Proinversión se le ha quitado el dinero, pero es otro instrumento que se podría utilizar para dinamizar la inversión. Y en general las reuniones que está teniendo el ministro Frank, que el otro día tenía una reunión con el presidente de Newmont, que es una mina muy importante en el Perú. Ese tipo de conversaciones creo que sí dan certeza, y lo otro que es muy importante es el tema de la Asamblea Constituyente. Me da la impresión de que el presidente Castillo se está moviendo al centro, donde tiene más apoyo popular. Bueno, de hecho, la Premier ya ha manifestado que el tema de la Asamblea Constituyente no está en la agenda prioritaria del Poder Ejecutivo, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que los mensajes políticos hay que tomarlos con un poco de cuidado, porque si bien no está en la agenda de la señora Vázquez, sí está en la agenda de Perú Libre. Entonces tendríamos que ver bien cómo es que se va a materializar esa discusión. Me da la impresión, y coincido con la señora Vázquez, de que no están las condiciones como para ver un cambio radical en la Constitución. No hay un referéndum que permita invitar a una asamblea constituyente en la Constitución del 93, pero claro, si regresamos a los escenarios de noviembre del 2020, pues eso sí podría
darse un cambio constitucional de manera un poco abrupta, ¿no? Que es lo que creo que están buscando ellos. Señor Torne, permítanos por favor ir un instante a oír a los anunciantes de RPP, después de lo cual queremos preguntarle qué señales piensa usted que puede dar el gobierno, junto con dejar de lado el tema de la Asamblea Constituyente, para generar confianza y permitir una estabilización de precios y de tasas de la divisa norteamericana en nuestro país. Nos lo contestará por favor después de unos instantes. Son las 8:49, estamos conversando con el economista Alfredo Torne, que ha sido ministro de Economía, que es consultor ahora, al cual le habíamos preguntado qué otras señales o decisiones puede tomar el gobierno actual para garantizar la confianza, promover la inversión. Mira, Fernando, yo diría que hay, para mantenerlo simple, 4 acciones concretas. Una, establecer de la misma manera que se establece una conversación entre la PCM y los partidos políticos, una conversación con el empresariado nacional. No solamente digo al gran empresariado, sino al pequeño y mediano, que hoy día representan más del 60% de la inversión privada en el Perú. Simplemente reunirse con ellos, tomar nota de cuáles son sus preocupaciones y avanzar en una agenda común que los incluya. Segundo, una mejor relación con el Congreso, de que no repitamos estos enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo. Me parece que la Premiera conoce bien la discusión congresal y podría generar una alianza entre el Ejecutivo y el Legislativo, sí, que le permita a ella gobernar y pasar las leyes que se necesitan. O sea, es decir, bajen las armas de la confianza y de la vacancia para que la cosa, digamos, fluya mejor. Que conversen y que lleguen a una coalición de partidos que van a apoyar al gobierno sobre la base de una agenda de reformas en las cuales ambos puedan avanzar. Uh-huh. En tercer lugar, yo sí pienso que tenemos que avanzar en el programa social. Lo hemos dejado de lado, la pandemia nos ha golpeado muy fuerte, es parte del programa con el cual entró el presidente Castillo. Nosotros, como ustedes saben, teníamos un programa social muy importante de protección social, de formalización. Me parece que ese programa hay que retomarle, hay que llevar agua, desagüe, carreteras, luz a nuestra gente, a la gente que hoy día no está beneficiándose de esos servicios. Y por último, me parece que hay un tema que hay que discutir, es el tema del manejo de las finanzas públicas. Me da la impresión, ayer el Consejo Fiscal ha emitido una opinión, yo hace unas semanas escribí un artículo, me da la impresión de que las finanzas públicas no se están manejando de manera transparente, se está pensando que hay mucho más dinero del que hay, y creo que es momento en que el gobierno haga una priorización de sus acciones y utilice ese gasto para enfrentar los problemas más urgentes que tiene el país, pero que garantice una estabilidad financiera, que regresemos a una regla fiscal y que no nos vayamos a un sobreendeudamiento. Pero no parece ser el caso, ¿no? Hace pocos días Elmer Cuba, por ejemplo, decía justamente que una de las virtudes de esta política económica actual es esa, la austeridad respecto del déficit y la deuda pública. Bueno, yo no comparto mucho esa opinión. Lo he expresado en un artículo que presenté en el ¿Y en qué basa su temor? Es decir, en ejemplos concretos, ¿se está gastando más, se está endeudando más? ¿Dónde y cómo? A ver, en concreto, en la ley de endeudamiento que se presenta al Congreso, hay un articulado en el cual se le permite al gobierno utilizar los ahorros fiscales que se han generado durante muchos años. Hoy día eso representa 13% del PBI. Si nosotros utilizásemos esos ahorros fiscales, nos dejarían expuestos a una mayor volatilidad internacional. Esos ahorros fiscales se deberían de utilizar solamente en casos de urgencia
y podríamos estar enfrentando uno de ellos, puesto que la Reserva Federal va a empezar a retirar sus estímulos. Eso significaría mayores tasas y, por tanto, menor acceso al financiamiento externo. Un gran ejemplo, ayer Chile ha tratado de emitir en moneda local y no ha podido, ¿no? Esto no ha salido a la prensa, es información que he recibido de la banca de inversión, y los mercados financieros para los países emergentes cada día se van a hacer más restrictivos producto de estos cambios en la Reserva Federal y lo que está pasando fuera. No tiene nada que ver con la agenda del gobierno en este momento, pero esos fondos nos deberían de servir para estos casos de urgencia. Pero usted mismo nos ha dicho hace unos instantes que hay proyectos mineros que están a punto de concretarse y se nos habla de mayores ingresos que lo previsto, lo cual haría que no sea necesario contar con el aumento de la deuda para financiar programas sociales. Pero esos proyectos mineros hay que trabajarlos y se tienen que materializar en inversiones concretas. Hoy día ese no es el caso. En este momento las finanzas públicas se han beneficiado de dos casos puntuales: el hecho de que dos mineras hayan pagado sus deudas atrasadas a la SUNAT, y en segundo el hecho de que el precio del cobre está en sus puntos más altos. Eso no va a durar eternamente, eso en algún momento va a cambiar. Y nosotros tenemos que estar preparados para que cuando cambie tengamos los ingresos para poder seguir dinamizando nuestra economía. Señor Torne, en estos momentos se está llevando adelante el proceso de renegociación del contrato de gas de Camisea. Tal y como se había planteado, la situación no era favorable, ¿no? Como lo hizo el ex premier Bellido, daba la impresión de que era una amenaza. Con esta nueva etapa del gobierno, ¿usted cree que existen las condiciones favorables para un acuerdo que también sea positivo para el país en el tema de la renegociación del gas? Bueno, siempre es positivo conversar con nuestros concesionarios. El precio del gas prácticamente se ha duplicado en los últimos meses. Creo que es un buen momento para conversar con la empresa y ver las posibilidades de mejorar ese contrato. Pero hay que hacerlo de una manera en que estemos amparados con la ley. No hay que enfrentarnos como es lo que quería el premier Bellido, sino que simplemente hay que abrir un diálogo con ellos y ver dónde podemos mejorar y dónde quizás también podemos mejorarles a ellos. No hay que olvidar que nuestro objetivo no es solamente extraerle un poco más de dinero al consorcio Camisea. Nuestro objetivo es llevar el gas barato a las familias de bajos ingresos. Es la masificación del gas. Eso pasa, por ejemplo, por trabajar con las concesionarias que hoy día están haciendo la red ¿cómo se llama? De distribución del gas. Y hay que trabajar junto con ellos. También hay que trabajar para ver cuánto gas se tiene que destinar, pero hoy día tenemos gas en exceso para poder hacer la masificación. Pero el objetivo es la masificación, de que las familias de bajos ingresos obtengan gas a bajos precios. En un tuit que acabamos de leer, otra vez el señor Cerrón interpreta el tema de la baja del dólar como una manipulación y que sus intérpretes son lo que él llama los poderosos felipillos, y se refiere a que podrían estar manejando el tema del dólar por razones políticas para evitar cualquier tipo de renegociación. A ver, para entender en términos económicos, ¿esto es factible? Es decir, viene una persona y dice voy a subir, voy a bajar, voy a hacer, para que no haya avance, según ellos, en sus intenciones de reformas. Mire, Mónica... No, me sonrío porque es que, digamos, hay que entender un poquito cómo interpreta las cosas. Me encantaría invitar al señor Cerrón, y ojalá lo pueda hacer el señor Velarde, un acto de buena fe, que lo invite a la mesa de negociaciones del Banco Central, donde se opera todos los días el dólar, y vea cómo es que opera un mercado internacional, cuánto volumen hay, y ojalá se le pueda invitar a Nueva York, a uno de los grandes bancos de inversión, donde se operan estas monedas,
y no solamente vea el precio del dólar frente al sol, sino el peso mexicano, el dólar canadiense, el dólar americano, y él se dé cuenta cómo es que operan los mercados, es oferta y demanda. Entonces, lo que ha sucedido es que hoy día hay más oferta y eso es lo que ha hecho que el tipo de cambio baje, ¿no? Bueno, tomamos nota de esas generosas invitaciones que está usted proponiendo. Ojalá que no sean restringidas para el señor Cerrón. A todo el mundo le conviene comprender cómo funciona la economía del mundo y cuál es el margen de acción que tenemos. Muchas gracias por su presencia en RPP, señor Torne. Muchísimas gracias, Fernando, Carlos y Mónica. Buenos días. Muy amable, muchísimas gracias. Son las 8:59.